El calor era sofocante, la humedad insoportable. Las únicas interrupciones al canto de las aves y el zumbido de los mosquitos eran las órdenes del capitán y el chirrido del motor de la lancha. Yo era el teniente García, y este era mi tercer viaje por el Amazonas. La misión: escoltar un cargamento de suministros médicos a una aldea indígena en lo profundo de la selva. Un viaje rutinario, o eso pensé. Habíamos estado navegando durante horas, y el paisaje se había vuelto monótono. Árboles interminables, lianas que colgaban como serpientes, el cielo apenas visible a través del follaje. De repente el capitán gritó: «¡Alto! ¡Miren eso!». Todos nos asomamos por la borda. Lo que vimos nos dejó helados. El río, que hasta ahora había sido de un marrón turbio, ahora era de un rojo intenso. Rojo sangre. Un silencio sepulcral se apoderó de la lancha. El capitán, con la voz temblorosa, ordenó: «Sargento López, prepare el bote. Teniente García, acompáñeme». Bajamos del bote con cautela. El agua roja nos llegaba hasta las rodillas. Un olor nauseabundo impregnaba el aire. Avanzamos con dificultad por la ribera, sorteando la densa vegetación. De pronto, el capitán se detuvo en seco. «Aquí», dijo con voz apenas audible. Frente a nosotros, en la orilla del río, yacía un cuerpo. Un hombre, de piel oscura y vestimenta tribal, estaba tendido boca arriba. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y mutilaciones. Su rostro, congelado en una expresión de terror, era lo más horrible que había visto en mi vida. No era el único. A pocos metros, encontramos otro cuerpo, y otro más. Todos pertenecían a la misma tribu. Todos habían sido brutalmente asesinados. La escena era dantesca, un baño de sangre en medio de la selva. El capitán me miró, sus ojos llenos de una mezcla de horror y determinación. «Tenemos que encontrar a los responsables», dijo con voz firme. Comenzamos a explorar la zona, buscando pistas, cualquier cosa que nos indicara qué había sucedido. No fue fácil. La selva era densa, la vegetación impenetrable. Avanzábamos a paso lento, con cuidado de no pisar ninguna evidencia. Al cabo de 2 horas, encontramos algo que nos heló la sangre. Un altar rudimentario, hecho de ramas y piedras, estaba manchado de sangre. En el centro, sobre una piedra tallada, había un corazón humano aún palpitante. En ese momento, un sonido gutural nos heló la sangre. Un rugido, un aullido que provenía de la profundidad de la selva. Nos miramos, el miedo palpable en nuestros rostros. «Capitán, creo que…», comencé a decir, pero no pude terminar la frase. Un hombre, o lo que parecía un hombre, salió de la maleza. Era alto, con la piel curtida por el sol, y el pelo largo y negro. Sus ojos brillaban con una luz salvaje, y en sus manos ensangrentadas sostenía un cuchillo de obsidiana. «Ustedes no debieron venir aquí», dijo con una voz profunda y gutural. El capitán levantó su arma apuntando al hombre. «Ríndete», ordenó. El hombre sonrió, una sonrisa cruel y despiadada. «Ustedes no tienen idea de lo que han hecho», dijo. Y entonces, con un movimiento rápido, se lanzó hacia nosotros. El capitán disparó, pero el hombre esquivó la bala con una agilidad sobrehumana. En un abrir y cerrar de ojos estuvo sobre nosotros. Luchamos con ferocidad, con la adrenalina corriendo por nuestras venas. El hombre era fuerte, brutal, imparable. Yo recibí un corte en el brazo y el capitán una herida en el abdomen. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido ensordecedor resonó en la selva. Un rugido, un bramido que provenía de las profundidades del río. De repente, el agua comenzó a agitarse, a hervir. Una ola gigante, de color rojo sangre, se elevó del río y se tragó al hombre en un instante. Lo que vino después fue un caos. La ola roja arrasó con todo a su paso. Árboles, animales, la lancha. Nosotros nos agarramos a la rama de un árbol caído, aferrándonos a la vida mientras la ola carmesí nos arrastraba río abajo. El agua rugía a nuestro alrededor, salpicándonos con su horripilante color. Sentía náuseas por el olor a sangre y el movimiento brusco. Para cuando la ola se retiró, nos encontramos exhaustos y magullados, tirados en la orilla fangosa. El río había vuelto a su curso normal, el marrón turbio de siempre. Miré alrededor, con el corazón aún martillando en mi pecho. El altar, los cuerpos, todo había desaparecido. Solo quedaba la desolación y el silencio sepulcral de la selva. «Capitán, capitán»,
Lo llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta. Me arrastré hacia donde lo había visto por última vez, y allí estaba, tirado boca abajo en el barro, inmóvil. Su herida abdominal sangraba profusamente. «Capitán, aguante, lo vamos a sacar de aquí», grité con desesperación. Pero mis palabras sonaron huecas incluso para mí mismo. Revisé su pulso. Nada. El capitán estaba muerto. La ira y la tristeza se apoderaron de mí en igual medida. Estaba solo, perdido en medio de la selva, rodeado de muerte y horror. Las imágenes de la masacre del hombre salvaje y la ola de sangre roja me perseguían. Cerré los ojos del capitán con un gesto de respeto y luego, con un esfuerzo sobrehumano, intenté centrarme. Tenía que salir de allí con vida. Saqué mi cuchillo de combate y corté un trozo de mi camisa para hacer un vendaje improvisado en mi brazo herido. Luego, inspeccioné la lancha. Estaba volcada y parcialmente sumergida, el motor inutilizado. Mi única opción era caminar. Miré al cielo, buscando el sol para orientarme. Sabía que hacia el este estaba la aldea indígena a la que nos dirigíamos. Tomé la mochila del capitán, que contenía un mapa rudimentario de la zona, y comencé a caminar, adentrándome en la selva con un temor reverencial. Las horas siguientes fueron una pesadilla. La selva era un laberinto verde, opresivo y húmedo. Cada crujido de rama, cada sonido de animal, me hacía saltar del susto. El hambre y la sed me atormentaban. Por la noche, el miedo se intensificó. Los sonidos de la selva se volvieron cacofonía y las sombras parecían cobrar vida propia. No dormí, no podía. Apenas si me atrevía a cerrar los ojos por miedo a lo que pudiera encontrarme al despertar. Al amanecer del segundo día estaba exhausto, al borde del colapso. Mis pies estaban destrozados y la herida del brazo comenzaba a infectarse. De repente, escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Un cántico, un leve sonido rítmico que provenía de la distancia. Era una voz humana. Recuperé un atisbo de esperanza. Tal vez eran los indígenas. Tal vez ellos podrían ayudarme. Reuní mis últimas fuerzas y caminé con renovado vigor hacia la fuente del sonido. Tardé lo que me pareció una eternidad en llegar. Al salir de la espesura de la selva, me encontré en un claro. En el centro había una aldea indígena, con chozas de madera y paja. Un grupo de hombres y mujeres, con atuendos tribales, estaban realizando una ceremonia, cantando y bailando alrededor de una hoguera. Me acerqué a ellos con cautela, levantando las manos en señal de paz. Los indígenas me miraron con sorpresa, luego con recelo. Traté de hablarles en español, en portugués, en cualquier idioma que pudiera, pero ellos no me entendían. Sin embargo, a través de gestos y expresiones faciales, logré hacerles comprender que estaba solo, herido y perdido. Me acogieron con recelo, pero también con humanidad. Me curaron la herida, me dieron agua y comida. Durante los días siguientes, traté de comunicarme con ellos, de averiguar qué había sucedido en el río. Descubrí que pertenecían a una tribu rival de la que había sido masacrada. Me contaron leyendas de un antiguo mal que habitaba en el río, un espíritu vengativo que exigía sacrificios humanos. Las matanzas en el río eran rituales para apaciguar a esta entidad. El capitán, al disparar al hombre salvaje, había roto un tabú ancestral, despertando la ira del espíritu del río. La ola de sangre era una manifestación de su poder. El sol caía a plomo sobre nuestras cabezas mientras avanzábamos por la árida región montañosa. El polvo se levantaba con cada paso, creando una neblina que dificultaba la visibilidad. El calor era sofocante, la sed insoportable. Yo era el sargento López, y esta era una misión que jamás olvidaría. La orden era investigar una serie de ataques de una criatura chupadora de sangre, apodada por los lugareños como el chupacabras. Habíamos escuchado historias aterradoras, animales mutilados, sin una gota de sangre, con 2 pequeñas incisiones en el cuello. Algunos aldeanos incluso juraban haber visto a la criatura, una bestia humanoide, con colmillos afilados y ojos rojos como la sangre. Al principio, la mayoría de nosotros no creíamos en esas supersticiones. Pensamos que se trataba de algún animal salvaje, un depredador desconocido. Pero las pruebas eran irrefutables. Los ataques se multiplicaban. El miedo se extendía como una plaga. Habíamos estado recorriendo la región durante días, interrogando a los lugareños, buscando pistas, pero no encontrábamos nada concreto. La criatura parecía actuar al azar, sin dejar rastro. Una noche, mientras acampábamos bajo un cielo estrellado,
El sargento García, un hombre curtido en 1000 batallas, me confió sus inquietudes. López, esto no me huele bien. No creo que estemos tratando con un animal común. Ya lo sé, García, le respondí. Pero hasta ahora no tenemos pruebas de lo contrario. Esa misma noche el horror nos golpeó de cerca. Un soldado, el joven Pérez, fue encontrado muerto en su tienda. Su cuerpo estaba pálido, sin sangre, con 2 pequeñas incisiones en el cuello. Un escalofrío me recorrió la espalda. El chupacabras había atacado en nuestro propio campamento. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los soldados murmuraban, algunos incluso hablaban de desertar. Yo no podía permitirlo. Teníamos que encontrar a la criatura, cueste lo que cueste. Al día siguiente, dividimos el escuadrón en pequeños grupos para cubrir más terreno. Yo me uní al grupo del capitán Martínez, un hombre valiente y experimentado. Recorrimos la zona durante horas, sin encontrar nada. La frustración y el miedo comenzaban a apoderarse de nosotros. De repente, un sonido gutural nos heló la sangre. Un aullido aterrador provenía de las montañas. «Allí, miren», gritó uno de los soldados, señalando hacia una cueva en la ladera de la montaña. De la cueva salió una criatura humanoide, de piel escamosa y ojos rojos como la sangre. Sus colmillos afilados brillaban a la luz del sol. El chupacabras. El capitán Martínez, sin perder la calma, ordenó abrir fuego. Las balas impactaron en la criatura, pero no parecían hacerle daño. El chupacabras rugió de furia y se lanzó hacia nosotros con una velocidad aterradora. Comenzó una lucha encarnizada. Disparábamos a la criatura, la acuchillábamos, pero era como si nada la detuviera. Sus garras afiladas rasgaban la carne, sus colmillos uno por uno. Mis compañeros fueron cayendo. El capitán Martínez fue el último en sucumbir. La criatura lo levantó del suelo y le mordió el cuello, bebiendo su sangre con avidez. Yo era el único que quedaba. Aterrorizado, pero con la adrenalina corriendo por mis venas, saqué una granada de mi chaleco antibalas y la lancé hacia la criatura. La explosión fue ensordecedora. Una lluvia de piedras y polvo nos envolvió a ambos. Cuando la nube se disipó, la criatura ya no estaba. Solo un charco de sangre humeante en el suelo. Caí de rodillas, exhausto y tembloroso. Había sobrevivido, pero a un alto costo. Mis compañeros, mis amigos, habían muerto por una criatura que la mayoría consideraba un mito. Nunca olvidaré esa noche. La noche en que me enfrenté al chupacabras y vi cómo la oscuridad y el horror se apoderaban de la luz del sol. Al regresar a la base, informé sobre lo sucedido. Algunos me creyeron, otros no. Pero una cosa era segura. El chupacabras era real, y yo era el único testigo de su existencia. He vivido con el recuerdo de esa noche durante años. Un recuerdo que me atormenta, que me obliga a mirar sobre mi hombro cada vez que camino por un callejón oscuro o me interno en un bosque. He dejado la vida militar. No podía soportar la idea de volver a enfrentarme a algo así. Pero las pesadillas me persiguen. Sueño con los ojos rojos del chupacabras, con sus colmillos acercándose a mi garganta. Despierto empapado en sudor, con el corazón martillando en el pecho. Hace unos días recibí un paquete en mi correo. Lo abrí con cautela y dentro encontré un recorte de periódico amarillento. Era un artículo sobre ataques de animales en una zona remota de Sudamérica, ataques que coincidían inquietantemente con los del chupacabras. Unas letras garabateadas a mano en el margen del recorte decía: «No está terminado, López, todavía está ahí fuera». La sangre se me heló en las venas. El miedo volvió a inundarme como un torrente. No sé quién me envió ese mensaje, ni qué intenciones tiene. Pero una cosa es segura, el chupacabras sigue suelto. Y tal vez, solo tal vez, yo sea el único que puede detenerlo. He estado entrenando desde entonces, aprendiendo técnicas de supervivencia en la naturaleza, de caza, de defensa personal. He investigado todo lo que he podido sobre el chupacabras, buscando cualquier punto débil, cualquier arma que pueda usar contra él. No sé si podré enfrentarlo de nuevo, pero lo que sí sé es que no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo permitir que siga asesinando gente inocente, así que estoy preparando mi equipo, haciendo planes. No sé a dónde voy, ni cuándo, pero lo encontraré. Y esta vez, no lo dejaré escapar. Esta vez, el chupacabras se enfrentará a un enemigo que no solo tiene armas y entrenamiento, sino también una sed de venganza ardiente. La adrenalina bombeaba en mi cuerpo mientras abordaba el avión que me llevaría de regreso a Sudamérica.
El recorte de periódico estaba arrugado en mi bolsillo, un macabro recordatorio de mi objetivo. El viaje fue largo e interminable. Cada bache de aire, cada turbulencia me hacía saltar del asiento, imaginando una garra afilada atravesando el fuselaje. Al aterrizar, el calor húmedo me envolvió como un manto sofocante. Me dirigí a la zona mencionada en el recorte, un pueblo pequeño y polvoriento enclavado en las montañas. El miedo de los lugareños era palpable. Hablaban de animales mutilados, de sombras acechando en la noche, y de un silencio extraño que presagiaba la llegada de la criatura. Pasé días entrevistando a los pobladores, reconstruyendo el patrón de ataques. El chupacabras parecía seguir una ruta específica, atacando en granjas aisladas a lo largo de un valle angosto. Una noche, un anciano me contó una leyenda local. Hablaba de una criatura maldita, un híbrido de hombre y bestia, que vagaba por las montañas sediento de sangre. Según la leyenda, la única forma de matarlo era con una daga de plata bendecida por un chamán. La historia sonaba descabellada, pero en ese momento, cualquier esperanza era un faro en la oscuridad. Me puse en contacto con un chamán local, un hombre curtido por el tiempo con ojos que parecían conocer los secretos del bosque. El chamán me miró con recelo al escuchar mi historia. Tras un largo silencio, aceptó ayudarme. Me entregó una daga de plata, reluciente a la luz de la luna, y murmuró un antiguo encantamiento. Con ese arma en mi mano, me sentí un poco más seguro, aunque seguía siendo consciente de la locura de mi misión. Al amanecer, siguiendo las pistas recabadas, me adentré en el valle. El sol apenas penetraba la espesura del bosque, creando un ambiente inquietante. Cada crujido de rama, cada aleteo de pájaro me ponía alerta. Tras horas de caminata, llegué a una cueva oculta tras una cascada. Una energía maligna emanaba de su interior. Sabía que el chupacabras estaba allí. Tomé una profunda respiración y entré a la cueva. El aire era frío y húmedo. El olor a sangre y descomposición me revolvió el estómago. Me guiaba la luz tenue de mi linterna, que revelaba las osamentas de animales desafortunados. De repente, un rugido desgarrador resonó en la cueva. El chupacabras emergió de las sombras, su cuerpo escamoso, brillando a la luz de la linterna. Sus ojos rojos me perforaron como puñales. La lucha fue brutal. La criatura era fuerte y ágil. Sus garras me arañaron en varias ocasiones. Pero yo estaba decidido a terminar con esto. Esquivé sus ataques, buscando una oportunidad. La vi, el cuello, las mismas marcas de sus colmillos en otros cuerpos. Con un grito de guerra, lancé la daga de plata hacia adelante. El metal se hundió en la carne del chupacabras, provocando un aullido de dolor. La criatura se tambaleó hacia atrás, sus ojos rojos se apagaron. Se desplomó con un estruendo. Me acerqué con cautela, aún con la daga en mano, esperando ver alguna señal de vida. Pero no había nada. Solo un cuerpo inerte, una bestia sedienta de sangre finalmente a paz. Salí de la cueva tambaleante, agotado y herido, pero una sensación de alivio recorría mi cuerpo. El chupacabras estaba muerto. Regresé al pueblo, recibido como un héroe, pero la victoria tenía un sabor amargo. Había muchos muertos que no podía devolver. Mi experiencia nunca dejará de atormentarme, pero al menos sé que por un tiempo la gente de esa región estará a salvo. Ahora, vivo con la esperanza de que esa sea la última vez que me enfrente a lo sobrenatural, pero sé que las leyendas persisten por una razón. Y si algo he aprendido, es que el mundo está lleno de secretos oscuros, y el horror siempre está a la vuelta de la esquina. El sol apenas penetraba la espesura del follaje, creando una atmósfera lúgubre y opresiva. Yo era el teniente García, y esta misión era una de las más extrañas que me había tocado vivir. Nuestro objetivo: investigar una tribu de aborígenes caníbales que, según los informes, habitaban en las profundidades de la selva. Habíamos escuchado historias aterradoras, rituales macabros, sacrificios humanos y un gusto por la carne humana. Muchos de mis compañeros no creían en esas supersticiones, pero yo no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Habíamos estado navegando por el río Amazonas durante días, siguiendo un mapa rudimentario proporcionado por un chamán local. El paisaje era monótono, un interminable verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un día, mientras avanzábamos por un afluente estrecho, divisamos una aldea a lo lejos.
Las chozas de madera y paja se levantaban sobre pilotes en la orilla del río. Un silencio expectante reinaba en el lugar. Al acercarnos, un grupo de aborígenes salió a recibirnos. Eran hombres y mujeres de piel oscura y complexión robusta, con atuendos tribales hechos de plumas y pieles. Sus ojos nos observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. El capitán de la expedición, un hombre curtido en 1000 batallas, se dirigió a ellos en un dialecto local que había aprendido para la ocasión. Tras un breve intercambio de palabras, nos invitaron a entrar en la aldea. Al principio, todo parecía normal. Los aborígenes nos mostraron sus casas, nos ofrecieron comida y bebida. Pero a medida que avanzaba el día, comencé a notar detalles inquietantes. Los niños nos miraban con terror, susurrando entre ellos en un idioma que no entendíamos. En un momento dado, me separé del grupo para explorar la aldea por mi cuenta. De repente, me encontré con un altar rudimentario hecho de piedras y ramas. En el centro, sobre una piedra tallada, había un cráneo humano con marcas de cortes y mordidas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había duda. Estos aborígenes eran caníbales. Regresé con el capitán y le conté lo que había visto. Al principio, no me creyó, pero luego uno de los soldados encontró un caldero con restos humanos en una de las chozas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los soldados murmuraban. Algunos incluso hablaban de desertar. El capitán, con la voz tensa, ordenó: «Preparen las armas, vamos a salir de aquí». En ese momento, un grupo de aborígenes armados con lanzas y flechas nos rodeó. Sus rostros estaban distorsionados por la furia, sus ojos brillaban con una luz salvaje. Sin mediar palabra, nos atacaron. La batalla fue brutal. Los aborígenes eran feroces, luchaban con una fuerza descomunal. Varios de mis compañeros cayeron al suelo, muertos por las lanzas y flechas enemigas. Yo combatía con una mezcla de miedo y rabia. Disparaba mi fusil, acuchillaba a los enemigos que se me acercaban, pero eran demasiados. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido ensordecedor resonó en la selva. Un rugido, un bramido que provenía de las profundidades del río. De repente, una ola gigante, de color rojo sangre, se elevó del río y se tragó a los aborígenes en un instante. Lo que vino después fue un caos. La ola roja arrasó con todo a su paso: chozas, árboles, la lancha. Nosotros nos agarramos a las ramas de los árboles caídos, aferrándonos a la vida mientras la ola carmesí nos arrastraba río abajo. Para cuando la ola se retiró, nos encontramos exhaustos y magullados, tirados en la orilla fangosa. El río había vuelto a su curso normal, el marrón turbio de siempre. Miré alrededor, con el corazón aún martilleando en mi pecho. La aldea, los aborígenes, todo había desaparecido. Solo quedaba la desolación y el silencio sepulcral de la selva. No sé qué provocó esa ola roja. Tal vez fue un fenómeno natural, un acto de la naturaleza. O tal vez fue algo más, algo sobrenatural, una fuerza vengativa que protegía a la tribu de los intrusos. Lo que sí sé es que nunca olvidaré ese día. El día que me enfrenté a los aborígenes caníbales y vi cómo la furia de la selva nos salvó o nos condenó. Salimos de esa zona como alma que lleva el diablo. Estábamos diezmados, traumatizados. La muerte de mis compañeros pesaba sobre nosotros y la visión de la ola roja y los aborígenes desaparecidos se había convertido en una pesadilla recurrente. Regresamos a la base militar en un silencio sepulcral. El informe oficial sobre la misión fue ambiguo, evitando mencionar los aborígenes caníbales y la ola de sangre. Yo, sin embargo, no podía callar lo que había visto. Hablé con el capitán en privado, con el psicólogo de la base, pero nadie me creyó. Lo consideraban delirios inducidos por el estrés de la misión. Me aislé del resto de mis compañeros. Sentía una profunda desconfianza hacia la selva, hacia lo desconocido. Pero aún más, me atormentaba la duda. ¿La ola roja había sido nuestra salvación o parte de un ritual macabro? Semanas después, un nuevo caso llegó a mi escritorio. Un grupo de investigadores desaparecidos en la misma zona donde habíamos estado. Las autoridades sospechaban de un ataque de guerrilleros locales. Una oleada de adrenalina y miedo recorrió mi cuerpo. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que volver a la selva. Tenía que descubrir la verdad sobre los aborígenes y la ola roja. Convencí al capitán, esta vez con la excusa de buscar a los investigadores desaparecidos. Armamos un equipo pequeño,
solo los soldados más experimentados y yo. Al adentrarnos de nuevo en la selva, un sentimiento de opresión me invadió. El calor, la humedad, el silencio roto solo por el canto de los insectos, todo parecía conspirar para recordarme el horror vivido. Esta vez nos movimos con más cautela. Seguimos el rastro de los investigadores desaparecidos buscando cualquier pista. Días enteros caminando sin encontrar nada, la esperanza se iba diluyendo con cada atardecer. Entonces, lo encontramos. Un campamento abandonado, con las pertenencias de los investigadores esparcidas por el suelo. Y en el centro, un altar de piedras, igual al que había visto en la aldea. No había duda, los aborígenes habían atacado aquí. Pero algo no encajaba. No había cuerpos, no había restos de la lucha, solo un inquietante silencio. Mientras explorábamos el campamento, escuché un sonido gutural que provenía de la espesura. Un sonido que me heló la sangre, el mismo rugido que había precedido a la ola roja. Mi corazón se aceleró. Grité a mis compañeros que se pusieran a cubierto, pero no fuimos lo suficientemente rápidos. De la maleza emergieron unas figuras enormes, musculosas, con la piel pintada de colores vivos y colmillos afilados asomando por sus bocas. Eran hombres, pero no como los que había visto antes. Estas criaturas tenían una fuerza sobrehumana y una mirada salvaje en sus ojos. La lucha fue sangrienta y desigual. Disparábamos nuestras armas, pero las balas rebotaban en sus cuerpos como si fueran de piedra. Uno a uno, mis compañeros cayeron ante su ferocidad. Yo intenté escapar, adentrándome en la selva con la esperanza de despistarlos. Corría sin rumbo fijo, los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. De repente, tropecé y caí al suelo. Cuando me levanté, me encontré en un claro. En el centro, una figura imponente me observaba. Era más alto que los demás, con una corona de plumas exóticas en la cabeza. Parecía ser su líder. Habló en un idioma gutural que no entendí, pero su mirada lo decía todo. Yo era su presa. Cerré los ojos con fuerza, esperando el golpe final. Pero no llegó. En su lugar escuché el mismo rugido ensordecedor. Abrí los ojos y vi a la criatura líder retroceder, mirando hacia el río con terror. Entonces la vi. La ola roja se elevaba una vez más, amenazando con engullirlo todo. La criatura líder rugió una orden a sus seguidores, y todos ellos huyeron hacia la selva, desapareciendo entre la espesura. La ola roja llegó con un estruendo, arrastrando todo a su paso. Me aferré a un árbol caído, aguantando la respiración mientras el agua carmesí me azotaba. Cuando la ola se retiró, me encontraba exhausto, tiritando de frío. La selva estaba en completo silencio, solo roto por el sonido del río que volvía a su curso normal. Esta vez, no había nada. Ni aldea, ni aborígenes, ni rastro de mis compañeros. Solo una desolación aún más profunda que la anterior. Salí de la selva como un espectro, tambaleándome y delirando. Me encontraron días después, río abajo, aferrado a un tronco a la deriva. No sé cuánto tiempo estuve vagando, pero el trauma y la exposición me habían dejado al borde de la locura. En el hospital militar, bajo la atenta mirada de los médicos y psicólogos, traté de reconstruir los hechos. Hablé de los aborígenes caníbales, de las criaturas gigantes, de la ola roja, pero mis palabras fueron nuevamente desacreditadas. Delirio postraumático, alucinaciones inducidas por el estrés, decían. Nadie me creyó. Pero yo lo sé, lo que vi en la selva es real. Los aborígenes caníbales existen, y hay algo más en esa zona, algo antiguo y poderoso que habita en las profundidades del río y protege su territorio con una furia aterradora. Ahora vivo recluido, atormentado por los recuerdos. Soy un paria en mi propio escuadrón, un hombre marcado por lo inexplicable, pero sigo creyendo en lo que vi. Y una parte de mí anhela volver y descubrir la verdad. Tal vez sea la locura, tal vez sea la obsesión, pero algo me dice que la historia no ha terminado. La selva guarda secretos que aún no han sido revelados, y la ola roja podría volver a emerger en cualquier momento, como una terrible advertencia. Y yo, el único testigo, el único superviviente, no puedo evitar preguntarme, ¿quién es la verdadera presa en este juego macabro? ¿Los aborígenes sedientos de sangre, las criaturas ocultas del río, o los intrusos que osamos perturbar su mundo? Yo era el cabo Rodríguez, y esta misión era una de las más tediosas que me había tocado vivir. Nuestro objetivo,
patrullar una zona montañosa sin ningún indicio de actividad enemiga. Habíamos estado caminando durante horas, sin encontrar nada más que la interminable vegetación y el canto de los pájaros. La monotonía era agotadora, el aburrimiento una amenaza constante. De repente, un soldado, el joven Pérez, se detuvo en seco. «¡Cuidado!», gritó, señalando hacia una rama a la altura de su rostro. En la rama, una araña enorme, de color negro azabache y patas peludas, nos observaba con sus 8 ojos brillantes. Era la araña más grande que había visto en mi vida. «Tranquilo, Pérez», le dije. «Solo es una araña». «No es una araña cualquiera, cabo», replicó Pérez con un tono de voz tembloroso. «Es una araña venenosa. Su picadura puede ser mortal». Me acerqué con cautela a la araña, fascinado por su tamaño y su aspecto amenazante. La observé durante unos segundos, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. «No te preocupes, Pérez», le dije. «No voy a tocarla». En ese momento, la araña saltó hacia mí con una velocidad aterradora. Intenté esquivarla, pero no fue lo suficientemente rápido. Sus colmillos se hundieron en mi carne, inyectando un veneno ardiente en mi cuerpo. Un dolor agudo recorrió mi brazo, seguido por una sensación de entumecimiento. La zona alrededor de la picadura comenzó a hincharse y enrojecerse. «¡Me ha picado!», grité, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Pérez se acercó a mí con rapidez. «Tranquilo, cabo», me dijo, intentando mantener la calma. «Vamos a sacarte de aquí». Pérez me ayudó a caminar de regreso al campamento, mientras yo sentía cómo el veneno se extendía por mi cuerpo. La hinchazón aumentaba, la respiración se me dificultaba, y una náusea terrible me revolvía el estómago. Al llegar al campamento, el médico me examinó de inmediato. «Es una picadura de araña muy peligrosa», me dijo con un tono grave. «El veneno está actuando rápido». Me administraron un antídoto, pero el dolor no remitía. La fiebre se apoderó de mí, y comencé a delirar. Imágenes de la araña gigante me perseguían en mis sueños. Sus ojos brillantes me observaban. Sus colmillos se acercaban a mi garganta. Cada vez que despertaba, la realidad era aún peor. El dolor era insoportable, la visión se me nublaba, y la muerte se sentía cada vez más cercana. En un momento de lucidez, miré a Pérez, que estaba sentado junto a mi cama, velando por mí. «Pérez», le dije con voz débil, «si muero, quiero que le digas a mi familia que los amo». Pérez me miró con los ojos llenos de lágrimas. «No vas a morir, cabo», me dijo con voz firme. «Vas a salir de esta». Pero yo sabía que la verdad era otra. La muerte era inevitable. Pasé las últimas horas de mi vida en un estado de agonía, luchando contra el veneno que me consumía. Mis pensamientos se nublaron. Mi cuerpo se rindió. La última imagen que recuerdo es la cara de Pérez, llena de tristeza y impotencia. Morí solo, en una jungla lejana, víctima de una araña venenosa. Mi muerte fue una agonía lenta y dolorosa, un final cruel e inesperado para un soldado que solo cumplía con su deber. Mi historia es una advertencia para todos aquellos que se adentran en la naturaleza salvaje. Las arañas venenosas son una amenaza real, un peligro silencioso que puede acechar en cualquier rincón. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, la picadura de una araña no siempre es solo una pequeña molestia. Puede ser el comienzo de una muerte lenta y agonizante.